Ciencias. Física. ¿Qué es una fuerza? Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Enrique Rodal y estaremos acompañándolos en esta sesión junto con Leslie Mendívil. Y estas sesiones en las que recuperaremos saberes y que nos permitirán relacionar lo que hemos aprendido con los próximos temas que descubriremos. Es un gusto participar en esta sesión. Ustedes que nos ven desde casa, no olviden usar cubrebocas, lavarse constantemente las manos y, si les es posible, permanezcan en sus casas para que pronto lleguemos al semáforo verde y regresemos a nuestras escuelas. Recuerden que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Para revisar algunas aportaciones que se dan a lo largo de la sesión, los materiales que necesitaremos son los siguientes: cuaderno y lápiz o pluma, para que puedan anotar ideas principales, dudas o preguntas que les surjan a lo largo de esta sesión. Además, su libro de texto para que puedan ampliar o comprender mejor el tema. Si ya estamos listos, comencemos. En situaciones cotidianas podemos observar cómo es que los objetos interaccionan. Por ejemplo, cuando sentimos el viento, pateamos una pelota, las llantas de un automóvil giran sobre el piso, cuando las suelas de nuestros zapatos empujan los escalones mientras subimos y bajamos las escaleras. A todo esto se le conoce simplemente como interacción y el cambio de movimiento de un objeto que se debe a la aplicación de una fuerza. En el lenguaje cotidiano, las fuerzas pueden entenderse simplemente como un jalón o un empujón. Cada interacción lleva asociada una pareja de fuerzas que no se anulan entre sí, porque actúa cada una en un cuerpo distinto. Si esto último no fuese así, por ejemplo, el billar no existiría, porque cada vez que golpeásemos una bola, esta no se movería. Tampoco podríamos jugar fútbol o pasarnos la pelota al jugar básquetbol. Cuando un objeto se mueve desde el reposo, se debe a que una fuerza interactuó con él. Por ejemplo, cuando tomamos la cuchara de la mesa para poder comer o levantamos un vaso para poder tomar agua. Si observan a su alrededor, en muchas actividades que se realizan en su casa y en su comunidad, están presentes las fuerzas. La interacción entre dos objetos puede ocasionar un cambio en la dirección del movimiento. Puede modificar la rapidez o la velocidad de uno o de ambos objetos, como cuando una persona empuja una carretilla. Se aplica una fuerza hacia arriba y hacia adelante para mantener la estabilidad y evitar que la carretilla se voltee. Una fuerza es una acción que produce un movimiento, pero también puede deformar objetos, como cuando jalamos una liga o hasta patear una pelota. Es importante recordar que si la interacción cesa, los objetos dejan de experimentar una fuerza. Las fuerzas solo existen como resultado de una interacción. Bueno, por simplicidad, todas las fuerzas o interacciones entre objetos pueden clasificarse en dos rubros. Fuerzas por contacto, que son aquellos tipos de fuerza que resultan de la interacción por contacto físico entre dos objetos, como por ejemplo la fricción. Fuerzas por acción a distancia, que son aquellos tipos de fuerzas que resultan de la interacción entre dos objetos sin necesidad de que tengan contacto físico, como por ejemplo la gravedad o las interacciones entre imanes. Exacto. Hay casos en los que son varias fuerzas las que actúan simultáneamente sobre un cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos sentados en una silla, existe una fuerza de atracción hacia abajo debida a la fuerza de gravedad de la Tierra, pero también hay una fuerza hacia arriba que ejerce la silla sobre tu cuerpo. Sin esta segunda fuerza, simplemente te hundirías para siempre en la silla. En ocasiones,
Algún desperfecto en la silla puede ocasionar que ésta se rompa. En ese caso, si llegaras a caer, el piso ejercería una fuerza hacia arriba y tú quedarías en reposo. Cualquier tipo de fuerza es una cantidad que indica la dirección en la que se aplicó, por lo que resulta común representarlas con flechas. El tamaño de la flecha reflejará la magnitud de la fuerza y la punta de la flecha indicará el sentido y la dirección en la que se aplicó dicha fuerza. Con lo que hemos podido recordar hasta ahora, haremos una pausa para descubrir más ejemplos en el siguiente video. En todos estos casos, se ven involucrados distintos tipos de fuerzas que producen movimiento, como resultado de una interacción entre dos objetos. Diariamente, tenemos la oportunidad de observar cuerpos en movimiento. ¿Por qué se mueven? ¿Es posible predecir hacia dónde lo harán? No todas las fuerzas producen movimiento. Veamos un ejemplo. Si Pepe trata de empujar una caja que se encuentra en el piso, para lograr moverla, primero tendrá que vencer la fuerza de fricción entre este objeto y el suelo. Esto significa que, aunque Pepe realice un esfuerzo muscular, no siempre se produce un movimiento. En este caso, al empujar la caja con ayuda de un carrito, Pepe requiere aplicar una menor fuerza, ya que la fricción favorece en este caso el rodamiento del carrito, en lugar de simplemente frenarlo. Otro ejemplo de fuerzas es el de las que actúan sobre las estructuras de los edificios. Es necesario calcular bien el punto de aplicación y la magnitud de las fuerzas participantes para buscar el equilibrio entre ellas y así evitar que con cualquier movimiento ocasionado por el suelo los edificios se derrumben. ¿Sabías que la escultura de Coyolxauhqui, diosa de la luna y hermana de Huitzilopochtli, fue descubierta en el centro de la Ciudad de México, al pie de la escalinata del Templo Mayor? Esta monumental escultura, testimonio de nuestros antepasados, fue restaurada meticulosamente por expertos en el lugar donde fue descubierta. Sin embargo, si para esta restauración hubiera tenido que ser trasladada a otro lugar, el movimiento hubiera requerido mucha precaución. Habría que considerar su tamaño y su masa y aplicar las fuerzas necesarias para ello. El traslado habría podido lograrse con 2 grúas cuyas fuerzas permitieran levantarla y colocarla en el lugar de restauración. Todos los cuerpos son capaces de experimentar al menos una fuerza de la cual se puede especificar el punto de aplicación, la magnitud, la dirección, horizontal o vertical, y el sentido, que puede ser hacia arriba, abajo, derecha o izquierda. Para que un cuerpo no se mueva, es necesario que las fuerzas que actúan sobre él se contrarresten entre sí, produciendo un equilibrio. Por ejemplo, un gimnasta ejerce una fuerza en distintos puntos, que le ayudarán a mantener el equilibrio o moverse libremente, contrarrestando la fuerza de su propio peso y la tensión de las cuerdas que sostienen las argollas. En efecto, en un mismo objeto se pueden ejercer varias fuerzas al mismo tiempo, como sucede al patear una pelota. En este golpe, la fuerza entre el pie y la pelota solo se manifiesta durante el tiempo en que están en contacto. Cuando la pelota rueda por el suelo, después de ser pateada, experimenta 2 fuerzas equilibradas, el peso de la pelota y la fuerza que ejerce el piso sobre esta. Además, es frenada por la fuerza de fricción del pasto. Podemos observar cualquier objeto a nuestro alrededor para darnos cuenta que las fuerzas provocan el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos. Las fuerzas son magnitudes que pueden ser representadas por medio de flechas, las cuales proporcionan información sobre el punto de aplicación, la intensidad, la dirección y el sentido de estas. Una situación concreta en la cual se aplica el conocimiento sobre las fuerzas es en la industria de la construcción.
Aquí es necesario conocer la fuerza que pueden soportar columnas o muros de carga de un edificio, así como la resistencia que tendrá este en caso de que se presente un sismo. Cada que observemos una interacción entre dos objetos, debemos tener en mente los siguientes 4 conceptos: equilibrio, inercia, masa y peso. El equilibrio se da cuando hay 2 o más fuerzas actuando sobre un mismo objeto, pero este objeto no experimenta ningún tipo de movimiento o deformación. Por ejemplo, al estar de pie estamos en equilibrio. La fuerza del piso que nos empuja hacia arriba tiene la misma magnitud que la fuerza de gravedad que nos jala hacia abajo. El segundo concepto es inercia. La inercia es la tendencia de un objeto para resistir cambios en su estado de movimiento. El estado de movimiento de un objeto se define por su velocidad, es decir, qué tan rápido se mueve y la dirección que lleva. La inercia se puede entender simplemente como la tendencia que un objeto se resista a modificar su velocidad. Por último, la masa y el peso en el lenguaje cotidiano parecería ser sinónimo, pero no lo es. La masa se refiere a qué tanta materia tiene un objeto. Es una cantidad que podemos medir con ayuda de una báscula y en el sistema internacional se mide en kilogramos. El peso, por otro lado, es una fuerza que depende directamente de qué tan fuerte la gravedad actúa sobre un cierto objeto. El peso, como el resto de las fuerzas, se mide en el Sistema Internacional de Unidades, en newtons. Esta unidad debe su nombre al gran científico inglés del siglo XVII, Isaac Newton, que en su obra titulada Principia Matemática explicó en una variedad de leyes cómo es que los objetos se mueven o no se mueven de la forma en la que lo hacen. Estas 3 leyes se conocen simplemente como las 3 leyes de Newton. La primera ley de Newton, conocida como la ley de inercia, dice que un objeto permanece en reposo o en movimiento con la misma rapidez y velocidad a menos de que actúe sobre él una fuerza externa. En otras palabras, los objetos tienden a permanecer en su estado de reposo o movimiento. Esta ley de Newton explica que no es necesaria una fuerza para que un objeto permanezca en movimiento. La segunda ley de Newton explica la relación entre la fuerza, masa y aceleración. Formalmente indica que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que la produjo e inversamente proporcional a la masa del objeto. En otras palabras, es necesario aplicar una fuerza grande a un objeto de masas grande para detenerlo o moverlo, o bien aplicar una fuerza grande para que un objeto cambie considerablemente su velocidad. Y la tercera ley de Newton es quizá la más popular. Es conocida como la ley de acción y reacción y dice que para cada acción habrá una reacción con la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Esto significa que cuando hay una interacción entre dos objetos, hay un par de fuerzas actuando sobre dichos objetos. La magnitud de las fuerzas será igual, pero su sentido será opuesto. La primera ley explica por qué los objetos en reposo permanecen en la misma posición hasta que, por ejemplo, los levantamos o empujamos. Explica también cómo es que los satélites artificiales se mueven alrededor de la Tierra sin necesidad de combustible. Explica por qué si pateamos una pelota y esta rueda por el pasto hará que eventualmente la pelota se detenga. ¡Exacto! La segunda ley explica por qué nos cuesta más trabajo mover o detener una motocicleta o un automóvil que una bicicleta. Nos explica también por qué si pateamos una piedrita podemos moverla, pero si le damos la misma patada a un ladrillo terminamos lastimándonos el pie. La tercera ley explica por qué cuando caminamos avanza hacia adelante mientras nuestros pies empujan hacia atrás.
Explica también por qué cuando un arma dispara, podemos ver que el proyectil va hacia adelante, mientras que el arma recula hacia atrás. Como hemos visto, estas sencillas 3 leyes explican el movimiento de los objetos y por qué es que se mueven como lo hacen. Veamos el siguiente video para tener más detalles de las 3 leyes de Newton y conocer otros ejemplos que las ilustran. El corredor de los guerreros ha tomado el balón, pero un momento. Todos están experimentando en carne propia los efectos que se explican con las leyes de Newton, incluso el propio corredor. Hay algunos jugadores en el terreno de juego, pero afortunadamente no ha habido consecuencias que lamentar. Con esta última jugada hemos llegado a la primera mitad. Regresamos después de un breve descanso para conocer quién será el ganador de este torneo juvenil de fútbol americano entre los guerreros y los azucareros. En esta escena, los jugadores de ambos equipos tienden a continuar con el movimiento que tenían, pero evidentemente, al chocar entre sí, ha modificado su dirección. 2 de ellos han salido proyectados, especialmente el corredor principal. Los demás han tenido que frenar cambiando su movimiento. ¿Cómo se provoca un cambio en el movimiento de los objetos? Para que un objeto se mueva desde el reposo, hay que aplicar una fuerza. A mayor masa, se requiere una fuerza mayor para moverlo. Por el contrario, para detener o frenar un móvil con una masa grande, se requiere una gran fuerza. Cuando actúan sobre un cuerpo 2 fuerzas de la misma magnitud y dirección, pero en sentidos opuestos, se anulan. Estos y otros ejemplos se pueden explicar a partir de la primera ley de Newton que enuncia: todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Viajemos en el tiempo. Isaac Newton, científico inglés, enunció 3 leyes que predicen el comportamiento de los cuerpos en presencia de fuerzas. La primera de estas leyes había sido ya postulada por Galileo Galilei. Las observaciones que realizó Galileo con respecto al movimiento de los cuerpos dieron pie a Newton para postular que para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo se requiere de una fuerza. Newton encontró que si una fuerza actúa sobre un cuerpo, ésta le producirá una aceleración en la misma dirección y sentido que la fuerza. La magnitud de dicha aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esto es lo que conocemos como segunda ley de movimiento de Newton. Para completar su teoría, Newton enunció su tercera ley, en la cual establece que la interacción entre 2 o más cuerpos se lleva a cabo a través de pares de fuerzas. Veamos de qué se trata. Cuando nos recargamos en una pared, al mismo tiempo experimentamos una sensación de empuje de la pared. En general, si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, este último ejerce al mismo tiempo una fuerza sobre el primero de igual magnitud y en sentido contrario. Este hecho es expresado en forma resumida por la tercera ley de Newton. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Las fuerzas de acción y reacción, aunque tienen igual magnitud y sentidos opuestos, no se anulan, pues actúan sobre cuerpos distintos.
¿Sabías que todas las actividades deportivas que realizamos están estrechamente relacionadas con la física? En algunos deportes, como el lanzamiento de jabalina, el atleta ejerce con el brazo una fuerza sobre el proyectil y lo acelera, desde el reposo hasta el momento en que lo suelta, tal y como lo señala la segunda ley de Newton. Y en el tiro al blanco se está expresando claramente la tercera ley de Newton, pues cuando el proyectil es disparado, el tirador experimenta en el hombro una fuerza de igual magnitud y en sentido contrario a la fuerza que expulsó la bala. Día a día estamos rodeados de objetos en movimiento. Cuando el movimiento de un objeto se ve alterado, es porque necesariamente ha experimentado una fuerza. El conocimiento de las leyes de Newton es indispensable para la comprensión de cualquier fenómeno mecánico, desde el impacto de automóviles hasta los lanzamientos de naves al espacio y los movimientos de los cuerpos celestes. Bueno, Enrique, ya casi para terminar con esta recuperación de saberes, nos gustaría que con ayuda del siguiente video elaboren un mapa mental en su cuaderno. Esto les ayudará a que con sus palabras plasmen en su cuaderno lo que hemos visto en esta sesión. ¿Y ahora tú? ¿Qué te preocupa? Sigo dando vueltas a la clase. Es demasiada información. Además, el profesor quiere que prepare una exposición en 2 días con todo eso. Tranquilízate. A ver, ¿cómo podemos simplificar la explicación del tema para demostrar lo que aprendimos o para estudiar mejor? Con un diagrama conceptual. Primero, debemos de tener claro qué es un diagrama conceptual, ¿de acuerdo? Exacto, es como un resumen, pues rescata aspectos importantes de un tema. En este caso, los conceptos se acomodan en un esquema, cuya función principal es transmitir información visualmente, de la manera más sencilla y directa posible. ¿Qué les parece si elaboramos un diagrama sobre el tema que acabamos de ver en clase? Para construir un diagrama conceptual, lo primero que necesitamos es tener claro el tema, es decir... Las fuerzas. Exactamente. ¿Tienes tus apuntes? Sí. ¿Y tu libro de texto? Lo tengo. La característica principal de un diagrama conceptual es que se construye con un orden jerárquico, es decir, se parte de un concepto o idea general que después se relaciona con otros conceptos o ideas más particulares. Como ya tenemos identificados los conceptos, ahora los colocamos en círculos, óvalos o rectángulos, y luego los unimos con líneas o flechas que contengan palabras de enlace. ¿Qué son las palabras de enlace? Son las palabras que sirven para conectar las ideas. Los pasos generales para elaborar un diagrama conceptual son: tomar el contenido de tu libro de texto, tus apuntes o tus conocimientos. Decidir cuál es el concepto principal. Identificar los conceptos clave. Ordenar los conceptos de manera jerárquica. Organizar las ideas con figuras y líneas. Y hacer los ajustes finales al diagrama. Ahora, apliquemos estos pasos para hacer un diagrama sobre el tema que te está quebrando la cabeza. Después de haber estudiado el tema, elegimos el concepto o idea central, en este caso, las fuerzas. Continuamos eligiendo una idea particular que puede ser la definición de fuerzas, la cual es acciones que producen movimientos, cambio de dirección o deformación de los objetos, y la escribimos dentro de otro óvalo. Posteriormente unimos ambos óvalos con una línea. ¡Ya sé! Las fuerzas son el tema central. Ajá, muy bien. Continúa. Y entre ambas líneas va la palabra de enlace, ¿no es así? Vas recordando cómo se hace. Ahora, ¿cómo relacionas las fuerzas con la idea siguiente? Las fuerzas son las acciones que producen los cambios. Así es. Entonces, ¿cuál es la palabra de enlace? Son. Por eso queda de la siguiente manera: las fuerzas son acciones que producen movimientos, cambios de dirección o deformación de los objetos. Así es.
De este modo, la palabra de enlace conecta ambas ideas. Con mucha frecuencia, la palabra de enlace es un verbo. En fin, es la manera de conectar dos ideas. Ahora vamos a notar más conceptos asociados, describiéndolos brevemente. Esto se va viendo menos complejo. Te lo dije. Es importante jerarquizar, es decir, ordenar las ideas en conceptos secundarios, terciarios, etc. Para esto, colocamos las ideas más generales en la parte superior de la lista y las más específicas en la parte inferior. Entonces, anotamos los dos tipos de fuerza, de contacto y a distancia, usando palabras de enlace, descriptores breves y ejemplos de cada tipo. De acuerdo. Ok, ahora continuemos agregando ideas. ¿Recuerdas cómo se representa gráficamente las fuerzas? Sí, claro, con vectores. Lo anotaré aquí. El diagrama conceptual se va completando al añadir ideas dentro de óvalos conectados con líneas, definiendo la ubicación correcta para cada idea e insertando las palabras de enlace. Podemos enriquecer el diagrama si añadimos que la unidad con que se miden las fuerzas es el newton. Por último, en nuestro diagrama podemos mencionar cómo las leyes de Newton explican la relación entre las fuerzas y el movimiento de los cuerpos. Ten en cuenta que el diagrama conceptual es dinámico, es decir, podemos adaptar su forma conforme añadimos ramificaciones con ideas y definiciones nuevas. Ahora comprendo mejor los diagramas conceptuales. Estos contienen información básica, organizada y necesaria para comprender una serie de ideas y la relación entre ellas dentro de un tema de estudio. Esto me va a servir perfecto para mi exposición. O para estudiar para el examen. ¿Examen? Esperamos que esta sesión les haya sido de ayuda para retomar y, bueno, recuperar algunos conceptos que ya habíamos abordado, pero que no teníamos tan presentes. Recuerden consultar su libro de texto, así como investigar y resolver las preguntas que se realizaron a lo largo de esta sesión, para que puedan conocer más y resolver las dudas que pudieron surgir. Les agradecemos su presencia en esta sesión y a todas y todos nuestros estimados estudiantes los invitamos a encontrarnos en la siguiente ocasión. ¡Hasta pronto! Oye, pero yo estaba... Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.